Ya está encendido. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, venimos hoy a presentar un libro interesante que ha escrito Ignacio Urquizu. Se titula La crisis de la socialdemocracia. ¿Qué crisis? Y pone un interrogante. Pero me vais a permitir, si quiero antes, hacer una breve reseña acerca de Ignacio. Ignacio es de Teruel, de Alcañiz, para ser más exacto. Nació en el año 78 y él es doctor europeo en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, así como colaborador también de la Fundación Alternativas. Ha sido investigador, visitante y ha impartido docencia en varias universidades españolas y extranjeras. Sus trabajos de investigación se han publicado en distintas revistas nacionales e internacionales y en la actualidad pues es colaborador de El País y de la cadena SER. Sus áreas de interés es la política comparada, la teoría de la democracia, la opinión pública y la evolución de la socialdemocracia, que es precisamente sobre lo que versa el libro. También es compañero del partido, es secretario de formación de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Aragón, tras su último congreso hace un poquito menos de un año. Bueno, la presentación de este libro, tengo que confesar que este libro lo tomé con gran interés. Yo había oído hablar de él en distintos foros, sobre todo, pues si no me equivoco, en El País. Yo creo que vi en alguna ocasión alguna reseña y un amigo personal me comentó, me dijo: oye, he visto este libro, lo he leído y la verdad es que tiene una pinta estupenda, que le había gustado. Me dijo que francamente que le había gustado, que le parecía que había unas reflexiones francamente interesantes. Y a finales de noviembre o principios de diciembre del año pasado pues lo leí. Y he de confesar que con carácter general es un libro de fácil lectura, amena, agradable, es muy comprensible para el público en general. Ignacio me ha confesado que había procurado hacerlo así. Pero quiero dejar constancia de que no le resta ni un solo ápice de rigor científico. Se ve que está muy estudiado, hay muchos datos comparativos de muchísimos sitios, con lo cual, si cabe, tiene mayor mérito simplificar una cuestión que es compleja para que sea comprensible para el conjunto de la sociedad. Bueno, a mí me ha llamado la atención del libro pues el recorrido histórico que haces acerca de la socialdemocracia, ¿no? Sobre todo en un contexto como este, en un inicio del rechazo frontal a lo que es la democracia, a utilizar la democracia como un útil para los fines, a asumir la democracia con totalidad y el reto que tenemos en el futuro, porque ahora necesitamos, tal y como planteas en algunas de tus conclusiones, la democracia como el vivir. La socialdemocracia necesita la democracia como el vivir. Se hacen los comparativos con lo que ocurre en Europa, que allá donde la democracia no es directa, la socialdemocracia tiene menos peso y la socialdemocracia se resiente. Es decir, las instituciones más relevantes de Europa no están sometidas a sufragio electoral directo. Por tanto, eso hace que las decisiones que se tomen están más inspiradas por valores liberales, por valores conservadores, que por valores socialdemócratas. Bueno, también me han llamado la atención las reflexiones que la socialdemocracia ha ido dando a lo largo del siglo pasado, fundamentalmente a las distintas crisis económicas y las contraposiciones que ha habido a los postulados conservadores. Y esa evolución es una evolución que es sinónimo de adaptación a las circunstancias que toca vivir en cada momento, que ha permitido la supervivencia de nuestros principios y nuestros valores, que yo hoy estoy convencido que siguen teniendo plena vigencia. Esa evolución, Ignacio lo plantea, en muchas ocasiones provocaron no muchas resistencias, pues por alguna parte de sectores en torno de la socialdemocracia se entendía que eso era una traición a los valores, pues se consideraba una pérdida de esencias, tú les llamas esencialistas en el libro, que evidentemente se ha tornado como un equívoco por parte de aquellas personas que eran más resistentes o de aquellos planteamientos más resistentes.
se ha demostrado, por tanto, que la socialdemocracia tiene que ir evolucionando permanentemente, adaptándose a la realidad. Y digo esto porque creo que estamos en unos momentos de grandes cambios en el ámbito español, en el ámbito europeo y también en el ámbito mundial. Esto ha cambiado mucho. La globalización trae otros retos, trae otras circunstancias donde la socialdemocracia también necesariamente tiene que adaptarse. Creo que me parece digno tener en cuenta otras reflexiones que plantea el profesor Urquizu acerca de las fortalezas electorales en distintos periodos de la socialdemocracia y el porqué de las fortalezas, el porqué de las debilidades, qué alianzas, con qué sectores sociales ha tenido la socialdemocracia en distintos países y en qué contextos históricos, porque creo que es un tema que te apasiona, donde has estado trabajando bastante, no solo científicamente, sino en la práctica, colaborando con el partido, y me gustaría, Ignacio, que plantearas esto. Y por último, quiero decir una cosa. Es un libro que hace reflexionar, que es muy sugerente para el debate, pero no se queda solo en el diagnóstico, no se queda solo en enunciar los problemas, no se queda solo en hacer los recorridos históricos, sino una cosa que me parece que es muy relevante. El profesor Urquizu plantea algunas soluciones a esta situación que tenemos. Y me quedo con una frase de González que dijo, que hemos comentado hace un poquito en un encuentro que tuvimos con él en Madrid hace escasamente un mes, cuando dice: es que hay que cambiar, tenemos que tener ideas, tenemos que adaptarnos. Bueno, en vez de decir eso, lo que conviene es por lo menos decir una idea. Bueno, pues el profesor Urquizu se atreve y, bien motivado, pues plantea alguna idea, plantea alguna solución. En definitiva, un libro que me parece brillante, un libro sencillo, un libro no exento, insisto, de rigor científico, un libro para el debate, un libro también, y quedaros con esto, para la esperanza de la socialdemocracia. Y sin más, Ignacio, la palabra es tuya. Bueno, en primer lugar me gustaría comenzar con los agradecimientos. Quería agradecer tanto a Roberto como a Santos, que se han implicado muchísimo en que hoy esté aquí, por extensión al Partido Socialista de Navarra, que son los que me han invitado a venir hoy a Pamplona. He de confesar que había estado una vez en mi vida en Pamplona y habían sido unas horas, así que hoy he podido conocer un poquito más vuestra tierra, a pesar que estamos muy cerca, y de verdad muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Siempre suelo comenzar justificándome por qué he escrito este libro. Es decir, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué un profesor de sociología? Es verdad que he comprometido con la política, y eso es algo que me gusta también a veces decir o recordar, que no solo me dedico a la docencia, sino que tengo cierto compromiso con los valores progresistas. Ha decidido escribir un libro sobre socialdemocracia en un momento en el cual no está muy de moda ser de izquierdas, o por lo menos en la opinión pública no es justamente lo que predomina, ¿no? Y creo que tenía varios motivos para hacerlo. En primer lugar, este libro forma parte de una colección que se ha iniciado con este libro en la editorial Catarata, que se llama Dilemas de la socialdemocracia, donde pues hará más o menos un año la editorial me propuso ser yo el director, así que como director decidí comenzar yo esta nueva colección, donde ya hemos publicado otro libro de Ludolfo Paramio, que se llama La socialdemocracia maniatada, donde en una semana presentaremos nuestro tercer libro de la colección, que va a ser sobre la desigualdad en España, y donde el objetivo que tenemos es mezclar divulgación y conocimiento científico dentro de la izquierda para ir pues generando debates y planteando soluciones y alternativas a la situación de la socialdemocracia actual. En segundo lugar, porque como profesor también me doy cuenta que a veces estamos demasiado tiempo encerrados en nuestros despachos, en nuestras investigaciones, y nos falta un poquito de contacto con la realidad. Así que qué mejor que escribir un libro que sea divulgativo, un libro que, no, como decía muy bien Roberto, no esté exento de rigor académico, pero que al mismo tiempo sea comprensible para todos los ciudadanos y puedan, digamos, entender qué es lo que le ha pasado a la izquierda desde un punto de vista más riguroso en los últimos 100 años. El tercer objetivo que me marqué es ser optimista. Creo que la situación de dificultad es enorme desde el punto de vista económico, y ha pasado a ser mucho más desde el punto de vista político. Creo que los lemas de las movilizaciones ciudadanas representan muy bien lo que está pasando. El 15 me decía no nos representan, el 25S decía que se vayan todos, y ya, digamos, es un salto cualitativo en la movilización ciudadana.
Y en esa situación de crisis política y económica creo que es necesario pensar no solo en el diagnóstico, sino en tener algún tipo de esperanza de hacia dónde puede ir la izquierda en el futuro. Así que lo que me planteé es, digamos, de contar cómo creo que la izquierda puede salir de la situación en la que está, reflexionando que lo que le pasa no es muy distinto a lo que le ha sucedido a la izquierda en los últimos 100 años. Es decir, cuando uno analiza la historia se da cuenta que casi todo ya ha sucedido antes. Es muy difícil que algo sea nuevo, que suceda por primera vez. Las crisis económicas han sucedido antes, las crisis políticas han sucedido antes. Es decir, que casi todo lo que estamos viendo ahora ya lo habíamos visto en la historia y quizá viendo lo que había sucedido, analizándolo, podíamos saber cómo podíamos salir de esta situación. Y el cuarto objetivo era sentar las bases de lo que creo que tenía que ser un diagnóstico de la situación actual. Creo que muchas veces nos perdemos en el análisis, como decía Eugenio Dors, puesto que no podemos ser profundos, seamos oscuros. Y eso es lo que vemos en muchos momentos, muchas veces, oscuridad en el análisis, pero no profundidad. Y lo que me pretendía ser un poquito analítico, rescatar lo que creía que eran las ideas más importantes de la izquierda y la realidad actual para, digamos, señalar el futuro. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de este libro? Bueno, en el libro, cuando os acerquéis a él, veréis que es un viaje al pasado. Un viaje al pasado donde se buscan datos, donde se buscan análisis de cómo era el mundo hasta ahora. Y cuando uno ve ese análisis del pasado se da cuenta que la izquierda ha pasado por 3 fases muy distintas. Y en cada fase, cada crisis económica es fundamental. La primera fase, y me gusta siempre señalarlo porque en el símil nos retrotraemos de nuevo a la situación actual, la izquierda cuando nace con 2 ideas fuerza, y nace en contra de la democracia liberal y en contra del capitalismo. Esa era la idea fuerza del socialismo. Y cuando se ponen a competir electoralmente y empiezan a conseguir diputados y a llegar a los gobiernos, de repente aquellas 2 ideas a las que se habían negado las acaban asumiendo como normales. De oponerse a la democracia liberal pasan a gobernar, de oponerse al capitalismo pasan a gestionar los mercados. Y en una fase de renuncias, se presenta la crisis del 29. La crisis del 29, que es una crisis financiera de dimensiones similares a la actual, nos pilla en muchos sitios en la oposición y en otros en el gobierno. El Partido Laborista gana las elecciones en el año 29. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos de Occidente? Recortan el gasto público. La única solución que había a la crisis del 29 era realmente reducir el gasto. Eso es lo que planteaban todos. Hasta que había un tipo por allí que se hacía llamar Keynes, economista, que aunque no se definía como laborista, era incluso rechazado por los laboristas, donde él dice, oye, creo que estáis equivocados en la receta económica. Realmente la solución tiene que ver más bien con utilizar los gobiernos para reactivar las economías. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Sus ideas no tuvieron mucho éxito en los años 30. Solo a finales de los años 30 comenzó, digamos, a tener cierto predicamento, aunque él escribió mucho en la prensa, digamos, tenía una vida pública muy agitada, pero casi nadie le tomaba en serio. Es verdad que lo que decía Keynes ya se había dicho antes por otros economistas nórdicos, es decir, que no es el primero que lo decía, y en estas, que llega la Segunda Guerra Mundial, digamos, producto, en cierta forma, pues de una crisis política, es decir, la crisis económica se convierte en crisis política, los ciudadanos buscan refugio en posiciones extremistas y populistas, y llega la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea fuerza, que era usar los gobiernos para reactivar las economías, se convierte en dominante. Una fuerza política como era la socialdemocracia o el socialismo, que había renunciado a sus principales ideas y por lo tanto había perdido bastante su fuerza, se convierte en la idea fuerza hegemónica a partir de entonces. Lo que proponen los partidos socialdemócratas es lo que propone la democracia cristiana, que es básicamente utilizar el gobierno para redistribuir la renta y generar crecimiento. Así que de una situación de debilidad, de una crisis económica muy profunda, surgen partidos socialistas con mucha fuerza que son predominantes hasta los años 70. Por lo menos no solo desde el punto de vista de las políticas, sino desde el punto de vista de las ideas. Y esto es una primera reflexión que me parece importante. La batalla política es una batalla que tiene que ver no solo con ganar elecciones, tiene que ver con la opinión pública y tiene que ver con las ideas y las ideologías. Así que es tan importante ganar elecciones como ser una idea dominante en la sociedad. Pero con esto llegan los años 70, llega la crisis del petróleo, que es una crisis de materias primas o de oferta, y nos pillan 2 gobiernos relevantes en esos momentos, que es el Partido Laborista, con James Callaghan, y el SPD alemán con Helmut Schmidt.
James Callaghan, aunque en un primer momento intenta hacer políticas keynesianas, digamos que se mete en un lío bastante grande y la crisis empieza a tomar altura. Y lo que sucede básicamente con Callaghan es que tiene que acabar su mandato recortando el gasto público y tiene que hacer recortes muy duros. Pierden las elecciones, llegan la derecha al poder y el Partido Laborista estaba muy contento. Por fin hemos perdido porque este tipo nos estaba llevando a un callejón sin salida. Somos laboristas y estamos recortando el gasto. Esto va en contra de nuestras ideas. Así que ahora que estamos en la oposición, recuperaremos nuestros valores y nuestra ideología y las esencias. Y fueron 18 años en la oposición, donde quien llegó fue Tony Blair, que como todo el mundo sabe era un tipo izquierdista y peligroso. Tiempos similares, Helmut Schmidt, SPD, empieza con políticas keynesianas, al final tiene que reformar el sistema de pensiones, tiene que recortar el gasto, el SPD alemán contentísimos por haber perdido las elecciones, muy contentos. Resultado, 17 años en la oposición, Gerhard Schröder. Así que son historias en las cuales los partidos socialistas, cuando se van a la oposición, su primera respuesta es vamos a ser lo que nunca o a lo que renunciamos a ser. Bueno, el mundo no es tan sencillo. Seguramente no es que hayas renunciado a ser nada. Tus valores seguramente son siempre los mismos de antes. Lo que sucede es que te has adaptado a las circunstancias. Creo que la crisis actual es tan importante como la del 29 y como la del 70. Es decir, yo mantengo la tesis en el libro de que entramos en la cuarta fase de la socialdemocracia. No vivimos una época de cambios, yo creo que vivimos un cambio de época, que es una cosa muy distinta, donde seguramente la democracia, la sociedad y la economía ya no van a ser como lo habíamos conocido hasta ahora. Es decir, que a partir de ahora nuestras democracias tienen que cambiar, dependerá de la izquierda en qué dirección vaya. Si la izquierda es capaz de presentar un modelo de democracia más participativa, irá en esa dirección. Si perdemos la batalla de las ideas, iremos a democracias más restrictivas, es decir, donde la gente todavía contará menos de lo que ya cuenta. Lo mismo sucederá con la economía y lo mismo sucederá con el estado del bienestar. Así que este momento es apasionante porque seguramente estamos sentando las bases de lo que va a ser los 20 o 30 años de nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de sistema político. Por eso tenemos que ser capaces de presentar las mejores ideas. ¿Dónde creo que tendría que empezar la socialdemocracia a plantear propuestas? Yo creo que habría que empezar por la democracia. O como decía Willy Brandt en el año 69, atrevámonos a más democracia. Eso es seguramente el primer reto que tiene la izquierda. Uno de los problemas que uno observa en la opinión pública es que la gente tiene la percepción que muchas de las medidas que está sufriendo han sido adoptadas por instituciones que no han votado. Y eso es un problema democrático. La gente empieza a tener la percepción de que hay instituciones que no son representativas, porque no son elegidas democráticamente, pero que tienen una alta influencia en nuestras vidas. Y todos tendréis en la cabeza el Banco Central Europeo. No es la única, hay más, pero esto me gustaría por lo menos llamar la atención sobre un aspecto. ¿Por qué nacen las instituciones no representativas? ¿Por qué nuestras democracias en los últimos 20 años se han llenado de instituciones que no son elegidas democráticamente, pero tienen mucha influencia sobre nosotros? Bueno, esto tiene que ver con los economistas, y lo siento si hay algún economista en la sala, pero los economistas son gente que sospecha mucho de los políticos. Los economistas dicen que los políticos siempre tienen una gran tentación. ¿Sabéis cuál es? Ganar elecciones. Qué tentación, ¿verdad? ¿En qué consiste la democracia? En ganar elecciones, ¿no? Bueno, pues parece ser que para los economistas eso es una tentación, eso lleva a comportarse de forma equivocada. Entonces, como los políticos son gente sospechosa para los economistas, creen que había que crear instituciones que limitaran el poder de los políticos, instituciones contramayoritarias o no representativas, cuyo objetivo sería limitar el poder de la mayoría, por eso son contramayoritarias, porque ante el poder de un parlamento donde vota la mayoría, tiene que haber una institución que sirva de contrapeso para que esa mayoría no imponga los intereses. Pero los economistas no solo sospechan de los políticos, por si acaso, también sospechan de los ciudadanos. Sospechan de los ciudadanos porque creen que van al médico porque les apetece, porque creen que en sus casas tienen auténticos botiquines porque quieren llenar espacio, que creen que usan las becas de forma abusiva. Entonces lo que nos dicen es que los ciudadanos somos gente sospechosa también a la que tenemos que limitar las políticas sociales porque abusamos de ellas. Así que son economistas que hablan de políticos que abusan, hablan de ciudadanos que abusan, pero nunca hablan de un poder económico que abusa. Es curioso, esto se llama la teoría del riesgo moral. Aquí abusa todo el mundo menos el poder económico para los economistas.
En cambio, creo que podemos empezar a pensar sobre poder económico que abusa de su situación privilegiada sin ningún tipo de límites, ¿no? Bueno, pues ese es básicamente el escenario que tenemos, donde creo que la izquierda tiene que plantear propuestas desde el punto de vista político, porque tenemos que recuperar algo que me parece fundamental, y es que sin el poder político la izquierda no es nada. Sin la política es imposible transformar las cosas. El poder económico sabe cómo transformar las cosas y tiene capacidad para hacerlo. Tiene suficiente poder con el dinero para transformarlo. La izquierda solo tiene una cosa, que es el voto. Solo tiene el poder político. Y si se renuncia al poder político, si se renuncia a la política y se renuncia a los parlamentos y a los partidos políticos, realmente la izquierda se queda desnuda. No tiene capacidad para cambiar la realidad. Así que el poder político es fundamental, la democracia es fundamental y creo que ese tiene que ser un punto de partida. Yo sé que está muy extendida la idea de la democracia participativa, ¿no? Entonces todo el mundo habla de que es importante hacer 50 referéndums al día y tener votaciones en internet todos los días y las redes sociales. Entonces hacen un programa en la televisión donde nos sale un señor que nos lleva a Suiza y nos dicen: este es el modelo de democracia que tenemos que aspirar. Lo que no nos dice ese señor es que en Suiza, en los referéndums, la participación media es del 12%. Es curioso, cuando pones a la gente a votar todos los días, lo que sucede es que la gente no vota tanto. Porque realmente el problema de la democracia no es votar todos los días. El problema es que cuando uno vota, el voto cuente, que es una cosa distinta. El problema no es estar votando constantemente. El problema es que cuando votas te hagan caso. Y es una cosa un poquito distinta. Es decir, que el problema de la democracia no es que los ciudadanos sean consultados todos los días. El problema de la democracia es que las instituciones políticas y representativas han perdido mucho de su poder. Y es una cosa distinta donde seguramente la izquierda tiene que recuperar el discurso de la representación. Lo que vivimos es una crisis de representación, donde los poderes, donde digamos los partidos políticos grandes, donde los sindicatos, donde los agentes sociales son cuestionados. Pero los grandes, no los pequeños. Y eso es una crisis real del sistema político y de la democracia. La crisis no está en que la gente tenga que decidir qué misiles compra España o cuáles son los tamaños de las granjas de los cerdos, que eso se vota en referéndum. Hace poco en California hicieron uno donde se había que decidir cómo tienen que ser las jaulas donde iban a vivir los cerdos, el tamaño, las dimensiones. Es una decisión que a mí me costaría porque, vamos, no tengo ni idea cuál tendría que ser la dimensión, tendría que informar un rato, pero eso no es la democracia. La democracia es que por lo menos cuando la gente elija a un representante, ese representante tenga capacidad para hacer cosas, para cambiar la vida de la gente, ¿no? Que para eso sirve realmente la política. Así que creo que la izquierda tendría que cuidar más la idea de representación. No quiero decir que no sea importante la idea de participación. Es verdad que hay mecanismos para que la gente participe más de lo que lo hace, y es verdad que hay que buscar mecanismos para que la gente sea más escuchada de lo que es escuchada, pero no perdamos de vista la crisis de representación, porque entonces entraremos en un problema muy grave de la democracia. Los referéndums, yo creo que no se reflexiona demasiado para ellos, son excelentes instrumentos de manipulación política. Es decir, a los líderes más populistas les gusta más un referéndum que unas elecciones. El referéndum es más sencillo. Las elecciones son un poquito más complicadas para convencer a la gente. Entonces, ese tipo de democracia directa realmente plantea muchos problemas o muchos dilemas. No, de nuevo, no quiere decir que no sea útil, pero tampoco nos podemos olvidar de lo otro, perder la vista o la perspectiva sobre en qué significa la democracia hoy en día. ¿Por qué tenemos un problema de democracia? Bueno, los ciudadanos españoles no han dejado de ser demócratas, por si acaso. ¿Vale? El 90% de la gente en España sigue pensando que la democracia es el mejor sistema político posible. Es decir, que creen que la democracia es lo mejor que podemos tener. Otra cosa distinta es que el 70% de los españoles están insatisfechos con la democracia. Es la cifra más alta en democracia. Nunca, desde que se pregunta en el CIS, había alcanzado una cifra tan alta, 70%. Son muchos más los que están insatisfechos que los que están satisfechos, algo que no se producía siempre. Solo se había producido en los años 90 y se ha vuelto a producir ahora con cifras récord. Cuando se le pregunta a la gente: ¿y usted qué le genera la política, la democracia? Pues la política les genera dos sentimientos a los ciudadanos: desconfianza e irritación. 70% desconfianza, 40% irritación. Cifras que son el doble de lo que eran hace 5 años. Así que tenemos una crisis política, eso está claro, pero no es que porque los ciudadanos hayan dejado de ser demócratas. Hay gente que tiene la tentación de decir: bueno, pero es que esto es una cosa de los jóvenes. Los jóvenes han echado a la calle, el 15M, el 25S, es un problema generacional. Estos jóvenes no saben lo que es una democracia porque no han vivido nunca en dictadura, no tienen conciencia de lo que es la política, lo han tenido todo muy fácil. Y de nuevo, a mí me gusta, creo que el rigor está en los datos y en preguntar a la gente. Y lo que uno descubre en los jóvenes es que les interesa la política más que a sus padres.
tienen un mayor interés por la política del que tienen sus padres. Lo que les sucede a los jóvenes es que tienen una idea de la democracia muy distinta que sus padres. Y eso también me parece relevante. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted qué espera de la democracia? Los más mayores esperan bienestar, asocian la democracia a la economía. Y lo que sucede es que creen que la política tiene que dar rendimientos económicos. Cuando se le pregunta a los jóvenes, ¿y qué cree usted que es la democracia? Y te dicen instituciones y partidos políticos. Así que mientras que los jóvenes tienen una idea más política de la democracia, los mayores tienen una idea más económica de la democracia. Lo que nos tiene que replantear, por lo tanto, en este cambio de era, en este cambio generacional, es a un nuevo modelo de democracia, seguramente más política, con partidos políticos más fuertes y con instituciones más fuertes. Todo lo contrario de lo que muchas veces encontramos, porque ir a un modelo de democracia participativa y de referéndums y no sé cuántas cosas más nos lleva a instituciones más débiles y partidos más débiles. Es decir, democracias más débiles. Y creo que la solución va en otra dirección. Sí que es verdad, y eso también lo lanzo a la reflexión, es decir, voy a dejar algunas pinceladas para que pensemos todos, que los jóvenes son más conservadores que sus padres, en términos ideológicos. Siempre digo que los jóvenes se parecen mucho a sus abuelos, porque los más conservadores en la sociedad son la gente más mayor y ahora mismo son los jóvenes. Y de hecho, los más jóvenes, mejor dicho, los más conservadores de la sociedad, los más conservadores son los jóvenes sin estudios con contrato indefinido. Gente sin formación, pero que tienen estabilidad laboral, porque tienen miedo a perderla. Y esos son los más conservadores de todos. Mientras que cuando los jóvenes están muy precarizados o tienen mucha precariedad laboral, tengan o no estudios, suelen ser más de izquierdas que el resto de la sociedad. Así que la situación del mercado laboral es muy importante, los jóvenes están asustados, les está llevando a adoptar posiciones conservadoras a algunos de ellos, y creo que ahí la izquierda tiene de nuevo un reto por delante, porque no me quiero imaginar una futura generación más conservadora de la que ya hemos vivido en los últimos años. Entonces, ¿por qué está en crisis la democracia? ¿Y por qué digo que la democracia está en crisis? Bueno, está en crisis por varios factores. En primer lugar, uno de coyuntura, y es la crisis económica. Cuando uno mira el Eurobarómetro, se da cuenta que la desconfianza en la política está muy presente en Irlanda, Italia, España. En cambio, está muy poco presente en Polonia, en Alemania. Es decir, que hay una relación muy fuerte entre situación económica y crisis política. Muy importante en los datos. Pero además de eso, que parecería que sería fácil y diríamos, bueno, cuando pase la crisis esto se solucionará. No se va a solucionar cuando pase la crisis. Porque hay problemas estructurales que están en nuestra democracia que van a seguir estando, a los que tenemos que buscar solución. Primero de todo, y me parece fundamental, y creo que no se habla demasiado, la política no es gratis y los medios de comunicación tampoco. Todo cuesta dinero. Los partidos políticos cuestan dinero, y la prensa, y las televisiones, y la radio. Si vamos a un modelo de democracia que la queremos, digamos, vaciar o hacerla gratis, porque no queremos pagar por un periódico, no queremos pagar por una televisión, no queremos pagar por un partido político, lo que significará es que hay gente que tiene mucho dinero y pagará por ellos, pagará o los financiará. Y nos llevará a una idea de opinión pública y una idea de democracia totalmente distinta. Cuanto mejor creamos que sea nuestra democracia, cuanto mejor queramos que sean nuestros medios de comunicación, más tendremos que pagar por ello. Esto es como cuando uno se va a comprar un coche. Si tú te compras, yo tengo un Seat Ibiza, efectivamente es muy barato, no va mal, pero es muy barato. Pero si tú quieres un coche mejor, pues tienes que pagar un poquito más. Pues con la democracia pasa lo mismo, y con los medios de comunicación pasan lo mismo. Si nosotros no entendemos que esto cuesta dinero y que tenemos que pagar por ello, vamos a ir a una situación muy complicada. ¿Y por qué digo esto? Mira, esto hace un rato se lo estaba contando a Roberto y creo que como ejemplo y como anécdota os puede servir. Hace un par de meses yo estaba en Alemania con los compañeros del SPD alemán y estábamos haciendo un diagnóstico de lo que sucedía en Europa, ¿no? De la situación que están haciendo con el sur de Europa y con el norte. Y compartíamos el diagnóstico. Es verdad, quieren rebajar los salarios en el sur de Europa al 30%, quieren que vosotros seáis competitivos solo vía salarios y no vía, digamos, I+D o productividad. Así que han decidido eso en Europa respecto a vosotros. Realmente no nos parece bien como partido de izquierdas, pero si yo salgo a la opinión pública alemana y les cuento esto, pierdo las elecciones mañana. ¿Por qué? Porque la prensa alemana es amarilla, es decir, ya se han dedicado a extender una opinión sobre nosotros que no es cierta, es que somos unos vagos y que no sabemos utilizar el dinero, y, digamos, los medios de comunicación condicionan mucho lo que se piensa la gente. La realidad se construye socialmente, se construye a través del discurso. Así que, si nosotros no nos tomamos en serio todo eso y somos capaces de concienciar a la gente que hay que pagar impuestos, importante, hay que pagar impuestos,
para tener democracia y para tener medios de comunicación y para tener, digamos, una opinión pública democrática, vamos a ir a un problema, por lo menos desde el punto de vista de la izquierda. Segundo problema estructural en el que vivimos: instituciones representativas han dejado de ser representativas, mejor dicho, han dejado de tener poder y han cedido parte del poder a otras instituciones que no son nada representativas, especialmente económicas, como el Banco Central Europeo, del que os acabo de hablar ahora mismo. Ya os he contado que hay una teoría económica que sostiene eso. Yo creo que tenemos que cuestionarla, porque el Banco Central Europeo no es inocente, tiene prioridades y por ahora prioriza una política económica frente a otras. Además, no es redistributivo. Es decir, que está haciendo políticas que van en contra de la redistribución de la riqueza, y esto también creo que nos tendría que hacer reflexionar, y está planteando, creo, una posición conservadora en la economía. Pero lo puede hacer porque nadie les vota y nadie les elige, o mejor dicho, porque tiene unas puertas giratorias donde cuando no entran los votos, entran los bancos, entra el poder financiero. Así que allá donde no hay votos y no hay democracia, lo que tenemos es poderes financieros con mucha capacidad. El tercer elemento que creo que está contribuyendo a esta crisis política, y esto enlazo con la segunda idea fuerza que creo que tiene que ver con la socialdemocracia, es la desigualdad. Cuando uno mira los datos, la desigualdad se mantiene muy constante desde los años 70 hasta hace 10 años, más o menos, hasta hace 5. Y en los últimos 5 años la desigualdad ha aumentado muchísimo producto de la crisis. Pero no nos tenemos que quedar ciegos con lo que ha ocurrido con la crisis. Ese problema de desigualdad viene de muy atrás. Una cifra para la reflexión: en Estados Unidos el 10% más rico tiene el 40% de la renta nacional. En Estados Unidos. En Inglaterra es el 30%, en España está en torno al 30%, sí, pero que son, digamos, una acumulación de riqueza desmesurada, que se está incrementando muchísimo. Esto creo que afecta a la calidad de la democracia. Y afecta porque participar en política cuesta dinero. Para poder participar en política bien hay que leer, hay que informarse, hay que dedicar un tiempo a la política, y eso no es gratis, hay que quitártelo del trabajo, del ocio. Conforme aumente la desigualdad, se reducirá la participación política, cada vez participará menos gente. Así que la desigualdad está afectando de forma muy grave a la calidad de nuestras democracias. Yo creo que aquí la izquierda es donde tendría que hacer un poquito de reflexión y autocrítica. Las desigualdades pueden ser de varios tipos, principalmente 3. Está lo que todo el mundo conoce como de igualdad de oportunidades, ¿no? Donde todos tenemos la misma posibilidad o oportunidad de ir a la universidad. Está las desigualdades de renta, en las cuales es la diferencia entre ricos y pobres. Esto es una cosa un poquito distinta, cómo de rico o cómo tanto se distancian los ricos de los pobres. Y luego está la exclusión social y la pobreza, que es el porcentaje de gente que no participa, digamos, de ningún tipo de bienestar, porque son excluidos de la sociedad principalmente por razones de renta. Creo que la izquierda en los últimos 10-20 años, muy influido por la tercera vía, ha hablado mucho de igualdad de oportunidades y ha hablado muy poco de las otras desigualdades. Ha hablado muy poco de las diferencias entre ricos y pobres, ha hablado muy poco de la pobreza y de la exclusión social, lo que nos tendría que llevar seguramente a reflexionar sobre cómo tendría que ser el estado del bienestar y las políticas sociales. Es decir, lo que habría es que cambiar o redefinir el modelo de estado del bienestar que hemos estado disfrutando hasta estos momentos. Esto significa replantearse los mecanismos de redistribución de impuestos y de gastos. Y os voy a dar algunos ejemplos de cómo estamos haciendo las cosas para pensar, ¿no? Si vosotros cogéis todos los impuestos de IRPF, toda la cantidad total absoluta que paga el 20% más pobre del IRPF, la parte más baja de la renta, esa cantidad absoluta suma el mismo dinero que la desgravación por vivienda del 20% más rico. Así que los pobres están financiando la vivienda de los ricos. Eso es hacer como Robin Hood, pero al revés, ¿no? Escoger el dinero de los pobres para dárselo a los ricos. Pues eso es lo que se hace fiscalmente, y eso es antirredistributivo o es regresivo. Algún ejemplo: el 90% de la desgravación de pensiones, fondos privados de pensiones, es del 10% más rico del IRPF. El resto de la gente no se desgrava los sistemas de pensiones porque no puede tener un sistema de pensión privado. Así que estamos usando la política fiscal para generar desigualdades. Ya no digo que por lo menos entráramos en el túnel de los impuestos y saliéramos igual, no, es que salimos peor muchas veces. Salimos con más desigualdad de la con la que hemos entrado, ¿no? Y con el estado del bienestar pasan cosas muy parecidas. Es decir, creo que el estado del bienestar no está generando la igualdad que uno esperaría. En muy poco tiempo vamos a presentar un informe en la Fundación Alternativas sobre desigualdad, que ha coordinado Jesús Ruiz Huerta, y en él se analizan diferentes políticas sociales que se hace. ¿A que no sabéis cuál es la política más regresiva que hay en España? La que hace que se redistribuya
la renta en función inversa, es decir, que favorece más a los ricos que a los pobres. Las becas universitarias. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, no es sorprendente cuando uno mira de nuevo los datos. La probabilidad de ir a la universidad de un chico de clase alta, media alta, es del 72%. La probabilidad de ir a la universidad de un chico de clase baja es del 20%. Así que ¿quién va a la universidad? Principalmente clases medias, medias altas. Así que usamos el dinero, el impuesto de todos los ciudadanos para financiar o beneficiar a una clase social muy particular, las clases medias altas. Además, el fraude fiscal se concentra especialmente en aquellos que tienen dinero, porque si no tienes dinero es difícil de fraudar. Entonces, el fraude fiscal se concentra en las clases medias altas. Todo el mundo conoce profesiones que van desde los dentistas hasta no sé cuántos más, que pues tienen algún problema con el IVA, es como que no les funciona el boli en ese momento. Así que tenemos a unos chavales que van a la universidad, que sus padres defraudan a Hacienda y que reciben una beca. Increíble, ¿no? Pues eso lo estamos haciendo. Eso no significa que haya que quitar las becas universitarias, no. Lo que hay que conseguir es que más gente de clase baja vaya a la universidad, que es distinto. Tenemos que conseguir políticas sociales que fomenten que la gente vaya a la universidad. Y eso es invertir en educación primaria, en educación secundaria, en guarderías. Eso es priorizar las etapas educativas donde se genera la desigualdad. Así que realmente creo que tenemos un reto muy importante por delante, que es reformar el estado del bienestar, redireccionarlo en una visión más redistributiva y más igualitaria para conseguir que los objetivos de la izquierda, que no solo son de nuevo que tengamos todas oportunidades, no, es que las diferencias entre ricos y pobres sean lo menos posible. Yo creo que habrá que plantearse hasta qué punto, incluso desde el punto de vista moral, como ha planteado Hollande, ganar más de 1 millón de euros al año es permitible en una sociedad. Es decir, ¿quién necesita más de 1 millón de euros al año para vivir? No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, ya es de Depardieu, pero ¿alguien más? Es decir, habrá que empezar a replantearse cosas como estas, ¿no? Porque si no, estamos caminando en una sociedad en la cual la parte más alta está saliendo bien de la crisis, pero llevan así bastante bien como 30 años, ¿no? No solo es importante eso, nuestra sociedad ha cambiado, eso también tenemos que ser conscientes. Vivimos más, tenemos menos hijos. Es decir, que hay cambios sociales profundos que nos tiene que hacer replantearnos cómo diseñamos las políticas de pensiones, cómo diseñamos el gasto público, y eso significa adaptar a las circunstancias un estado del bienestar que, si no lo cambiamos, puede tener problemas en el futuro. Realmente, y eso también lo lanzo para la reflexión, a mí lo que más me preocupa de este cambio de época y de esta crisis económica no es la austeridad, porque el gasto público está muy relacionado con la situación económica. Cuando la economía vuelva a crecer, volveremos a gastar, está claro. La izquierda seguramente con más sensibilidad que la derecha, en cosas distintas. Ojo, la derecha gasta más que la izquierda, también para la reflexión, en términos de gasto público. Lo que pasa es que se lo gasta en cosas distintas. Se lo gasta en los uniformes de los colegios privados, hacen parkings en el barrio Salamanca, es decir, que hacen determinadas políticas que seguramente no son muy igualitarias, pero gastan más. Pero además de términos, o creo que el debate hay que, digamos, desenfocarlo en la austeridad y centrarlo en el modelo económico y de estado del bienestar. ¿Por qué? Porque cuando nos proponen determinadas medidas estamos todo el rato pensando en el gasto, pero pensamos muy poco en la redistribución y en la igualdad, en este cambio de modelo. Ahora se habla del copago en la sanidad. Así que hay gente que dice lo que hay que hacer es, bueno, pues 1 euro no es nada para la gente, o 5 euros, hay que hacerlo, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es verdad que esto, pues a ver, es verdad que para mucha gente no es mucho, para unos pocos sí, pero bueno, al final es una cosa de gasto. No. Es una cuestión de desigualdad. ¿Por qué? Porque ¿quién se pone enfermo? Las personas mayores, los jubilados, pero sobre todo las clases sociales. Si miráis los datos del INE, descubriréis que todas las enfermedades, excepto las alergias, es más probable que se produzcan en las clases bajas que en las clases altas. Así que vamos a tener, si introducimos el copago, un sistema sanitario financiado por las clases bajas. Y eso es antirredistributivo, de nuevo. Estamos cogiendo de nuevo, haciendo como Robin Hood, cogiendo el dinero de los pobres para financiar los servicios públicos, que es en la dirección opuesta. Así que lo importante de que la sanidad o la educación se financien de forma universal no es solo porque algunos no puedan usarla, que también, sino que es importante porque va a tener consecuencias para la desigualdad. Y la desigualdad, por lo menos para la izquierda, creo que nos preocupa bastante. Yo no hablo de los conservadores, porque ellos creo que les preocupa poco, pero creo que como progresistas tenemos que estar muy preocupados por las consecuencias que puede tener en términos redistributivos los cambios en el modelo del estado del bienestar. No es solo un problema de austeridad, es un problema de modelo de estado del bienestar, lo que nos están planteando y lo que habría seguramente que revertir. Realmente, soluciones, bueno, os he contado 2, creo: más democracia, más igualdad y formas de conseguirlo, y sobre todo, y aquí acabo ya, una Europa distinta.
Creo que parte de la solución tiene que ver con Europa, no solo para la izquierda, sino para la situación económica actual. Significa cambios en el diseño de la unión monetaria. Habrá que cambiar las prioridades. No puede ser que solo la prioridad sea la inflación. Habrá que buscar prioridades distintas. Creo que tenemos que tener un banco central como el resto de economías. El Banco Central Europeo no tiene nada que ver con la Reserva Federal Americana o con el Banco Central de Inglaterra. No puede emitir deuda como pueden hacer ellos y por lo tanto no pueden utilizar la política monetaria para financiar los estados y eso nos está perjudicando. Pero además tenemos que ir a una política monetaria más redistributiva y eso tampoco se habla mucho sobre ello. Cuando se plantean los eurobonos no es una cuestión solo de que nos financiemos más barato, que también. Es una cuestión de redistribución. Es decir, cuando la economía va bien, todos nos financiamos a tipos de interés bajo. Cuando la economía ha ido mal, ¿qué ha sucedido? Que unos se financian a tipos de interés muy bajo y otros a tipos de interés muy alto. Si creamos los eurobonos, haremos que todos nos financiemos al mismo tipo de interés, porque habrá una deuda pública europea. Lo que significa que unos pagarán más y otros pagaremos menos. Pero eso es la redistribución, ¿no? La redistribución es que cada uno paga en función a su renta y a su riqueza. Así que los eurobonos es una forma de conseguir más redistribución dentro de Europa y hacer de Europa un modelo más justo del que tenemos. En definitiva, y aquí acabo y si queréis os dejo la palabra si alguien quiere decir algo, creo que sí que hay alternativa, creo que sí que hay ideas para salir de esto, creo que sí que hay esperanza desde la izquierda. A veces nos perdemos en los objetivos por lo siguiente, porque la izquierda o el socialismo no es un fin en sí mismo, es un camino. Es un camino que uno va recorriendo con unos principios y unos valores y va tomando decisiones. Pero no tenemos que obsesionarnos tanto con la meta como con el camino que vamos recorriendo día a día. Y eso es realmente lo importante en la izquierda, ese camino que se va haciendo. Creo que muchas veces los debates se han desenfocado. Este no es un debate por saber quién es más joven o más guapo. No tiene nada que ver con esto. El problema actual es de quién tiene las mejores ideas y ponerlas sobre la mesa. Como bien decía hace un momento Roberto, es verdad, hay que renovar las ideas, pero quiero que me digan cinco ideas para salir de esto. Así que ese es el debate que tenemos que tener realmente. ¿Cuáles son las mejores ideas y las mejores propuestas? Y para acabar, quiero contar una anécdota porque creo que resume muy bien lo que me da la sensación que está sucediendo. Yo procedo de una familia conservadora, efectivamente de Teruel. Mi bisabuela era una persona que iba pues, muy religiosa. Y entonces cuando era más pequeño, yo tuve la suerte de conocer a varios bisabuelos y bisabuelas, le contaba un poco estas ilusiones que uno tiene de joven, de lo que cree que tenía que ser el futuro. Y me decía, bueno, Ignacio, tú desengáñate, si es que siempre ha habido ricos y pobres. ¿Cómo puedes pensar en un mundo sin ricos y pobres? Tú lo que eres es un soñador, tú sueñas. Y digo, mira, yo creo que el problema no es que soñemos cosas imposibles, el problema es que hemos dejado de soñar. Así que seguramente el futuro de la izquierda tiene que ver de nuevo con soñar una sociedad distinta, con un modelo de democracia distinta, un modelo de bienestar distinto y con un modelo de Europa distinto. Nada que no hayamos conocido en los años 80. Es decir, nada que no hayamos visto antes. Solo que una nueva generación va a tener que volver a hacerlo con nuevas ideas y nuevas propuestas. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos un pequeño coloquio para que le consultéis, para debatir, para trasladar ideas, ¿no? Por supuesto. Si somos capaces de trasladar 5, no estaría nada mal. Venga, pues vais pidiendo palabra y vamos comentando. Venga, ¿quién se anima? Bueno, rompo el fuego yo, con una. Venga. Oye, Ignacio, vamos a ver, los laboristas ahora mismo ingleses están hablando de un concepto que se llama pre-redistribución, que viene de un concepto que se está trabajando más en alguna universidad estadounidense. Quisiera que nos comentaras algo acerca de esta materia y cómo la ves. Sí, el concepto de pre-redistribución. Aunque se está poniendo muy de moda, porque ya han salido algunos artículos ya publicados, es una idea muy vieja. De hecho, la pre-redistribución tiene que ver incluso con el socialismo utópico de los años del siglo XIX y tiene que ver también con los años 60. De hecho, no me acuerdo el nombre del economista que llegó a tener el premio Nobel por hacer cosas parecidas a estas, ¿no? A mí de nuevo, no me parece el camino correcto por dos motivos. El primero, porque de nuevo empezamos a hacer un debate de conceptos, pero no de propuestas. Me refiero que el éxito del laborismo inglés se llamaba tercera vía y aún no sabemos qué significaba aquello.
Y hay mucha gente que sigue preguntando qué era la tercera vía. En segundo lugar, y de nuevo, hay mucha gente que se está preguntando qué significa la preredistribución, porque seguramente no es fácil de explicar. Y esta es la segunda idea, porque no me parece un concepto válido para el punto de partida. Significa empezar a distribuir o redistribuir antes de que funcione el Estado. Así que sería cuestión de utilizar los mercados para generar más distribución o redistribución. Eso nos lleva a que al final seguramente los trabajadores se tengan que asociar en empresas, no sé, de algún tipo de corporación, cooperativas, donde los impuestos y el gasto no es importante, sino es muy importante lo que hacen los trabajadores en el mercado. Lo que pasa es que hace tiempo que sabemos que la relación de fuerzas en el mercado no es igual o es bastante desigual, que los mercados sin regulación y sin intervención de los gobiernos realmente generan bastante desigualdad, y me da la sensación que surge en el laborismo inglés porque ellos tienen un problema bastante grande. Es una economía muy abierta que depende mucho del sistema financiero, así que es una economía en la cual cuando pones impuestos y utilizas el gasto, el capital huye bastante, que creo que no es el problema que tenemos en otras economías. Es decir, que seguramente nosotros, nuestro punto de partida no tendría que ser tanto aparcar el Estado de sus funciones y dejar más espacio al mercado, que en el fondo lo que dice la preredistribución, si yo prefiero pensar en otra dirección. Es decir, que más bien al contrario, ¿no? Creo que aún tenemos mucho recorrido en política fiscal, mucho recorrido en gasto. El problema de España no es de gasto, es de ingreso. Gastamos en torno al 44%, que es por debajo de la media europea, ingresamos en torno al 34%, 10 puntos menos, es decir, no es que gastemos mucho, es que ingresamos poco. Así que ir a un modelo en el cual reduzcamos o quitemos o demos pasos atrás en el Estado no me parece, digamos, una solución. Sé que está en el ambiente, y sé que hay mucha gente que está pensando sobre ello, pero ya os digo, no es una idea muy nueva, es una idea muy vieja, y es una tentación que tiene el laborismo inglés casi siempre de generar un concepto para ganar unas elecciones. Algo que hicieron con la tercera vía y que creo que están haciendo con esto. Me da la sensación de que el debate es mucho más profundo que todo eso, ¿no? No obstante, como me decía hace tiempo un profesor, no hay que tener miedo a leer, hay que leer sobre preredistribución para saber de lo que se habla, hay que informarse, ver un poco en qué consiste, pero tengo hasta mis dudas de que sea la solución. Venga, ¿quién se anima? Alberto. Bueno, un placer volverte a ver, me encanta mucho tu exposición. Una preguntilla. Yo soy de los que afirmo que actualmente estamos en guerra, pero en guerra económica y financiera, impulsada sobre todo por una lucha de máximos ideológicos, ¿no? Entonces, que es la derecha frente a la izquierda, la típica confrontación. ¿Una unión política a nivel europeo solucionaría o paliaría esta llamada por guerra económica? Quiero decir, una unión política similar a la que podemos tener aquí en España sería una solución a corto plazo o a medio plazo para darle salida. Es verdad que el problema de Europa es que se habla mucho de economía y poco de política, eso es verdad. Sí, que gran parte del problema de nuestra unión es que cojea por la política. No obstante, creo, vamos a ver, mi convicción es que seguramente hay que ir a un modelo de democracia europea donde la gente participe más, donde haya un gobierno y haya una oposición, donde haya candidatos de izquierdas y de derechas que compitan en las elecciones a nivel europeo, es decir, que la izquierda presente a un candidato, la derecha a otro, que haya control en la comisión, que realmente la comisión sea un gobierno y no sea una suma de intereses nacionales, es verdad, pero también lo dejo, bueno, los que me conocéis un poco, que soy un poco provocador, os dejo un poco para la reflexión. No es lo mismo una democracia de 1000 personas que de 350 millones de personas. No es lo mismo porque el voto vale bastante distinto. Es decir, si vosotros pensáis sobre la democracia, el voto es un instrumento muy burdo. Muy burdo, ¿por qué? Porque con una papeleta tienes que opinar sobre la corrupción, la educación, la sanidad, la economía, y todo con un papel. No tienes espacio para más. Y eso hace que la democracia como mecanismo de control tenga muchos déficits o problemas. Si además ya sabemos que el papelito, la papeleta, tiene muchas dificultades como mecanismo de control, si además en lugar de ser 1000 somos 350 millones, ¿cuánto valdrá ese papel? Valdrá bastante poco, ¿no? Así que seguramente el futuro es tener una unión política más fuerte con esas ideas, pero tenemos que ser conscientes de que en términos, digamos, de peso de los ciudadanos, seguramente perderemos bastante peso. Es decir, ganaremos en unión política, ganaremos en control, pero perderemos en participación. Hay que saber cómo, digamos, conjugamos eso, es decir, cómo hacemos una unión política más fuerte donde los ciudadanos cuenten.
y ahora mismo me cuesta imaginarla más allá de una democracia europea, es decir, que siendo conscientes de los problemas que tiene. ¿Eso sea la solución a nuestros males? No, o sea, eso significa que la política aparecerá. Entonces la izquierda y la derecha tendrá que posicionarse, que ahora mismo no sabemos lo que pierde la izquierda, lo que piensa la izquierda y la derecha. Es decir, que de hecho la izquierda está dividida y la derecha está dividida respecto a las soluciones a la crisis. Depende si vives en el norte o en el sur. Y aquí la ideología no es tan importante como dónde vives. Y esto quizá, esta unión política, hará que por lo menos la izquierda y la derecha se establezcan lazos de solidaridad entre la socialdemocracia nórdica y la del sur de Europa, y que compartamos los problemas y que planteemos soluciones comunes, que no estará mal, ¿no? Pero en términos democráticos de ciudadanos tenemos que ser conscientes de que vamos a una democracia donde pesaremos menos. Javi. Bien, Ignacio, pues muchas gracias, la verdad, ha sido tremendamente interesante, ¿no? Y sobre todo lo que es provocar, ¿no?, el debate, ¿no? Yo me voy a ceñir, aunque no soy economista, soy alguna economista, pero sí que, estando de acuerdo contigo en que tenemos que ofrecer alternativas para el futuro desde el punto de vista de la democracia y de la igualdad, yo me quiero detener un poquito del modelo de crecimiento, ¿no?, de España, ¿no? Nosotros venimos de una crisis que compartimos muchas cosas con el resto de Europa, el resto del mundo, crisis financiera, pero también tenemos una crisis de modelo de crecimiento, ¿no? Una crisis donde se basaba especialmente en lo que es el Producto Interior Bruto, una parte muy importante en lo que es el mercado de la vivienda y todo lo que generaba, que generaba una serie de crecimiento que no se ve alternativa posible al día de hoy. Yo quiero recordar un proyecto de ley, una ley que sigue vigente, creo que es la Ley de Economía Sostenible, donde se entraba a valorar estas cuestiones. Y creo que ni por parte de la derecha, sin ningún tipo de interés, ni por parte de la izquierda, que creo que tenemos que impulsar este modelo. Y ahí yo creo que tenemos que ofrecer propuestas claras, lo digo sencillas porque el problema es complicado. Donde creo que la izquierda puede ahondar en esta cuestión, una cuestión de la educación, que es clave, lo has dicho y lo has esbozado tú, y otra, la innovación y el desarrollo, que no deja de ser una inversión en educación, en formación en las empresas. Para mí, a día de hoy, aparte del drama del desempleo, por supuesto que es lo mayor, el mayor drama que tenemos como país es que nuestro principal capital humano se está yendo al extranjero. Es decir, está ocurriendo que estamos formando a quizás los mejores, o parte de los mejores profesionales que ahora mismo hay en la Unión Europea, a nivel de ingeniería, con lo cual yo creo que eso es fundamental. También hay que olvidar que de los 6 millones de desempleados que hay en España, hay más de 2 millones y medio de desempleados que provienen de la construcción, que provienen sobre todo de personas que están en torno a los 30, 35, 40 años, que salieron del ámbito educativo y que no hay alternativas. Y a eso, porque sinceramente, como dices, esta crisis se superará. El problema es que en qué modelo, ¿no? Y hay una parte de esos desempleados que por formación y por desarrollo seguramente se reubicarán laboralmente, pero el drama reside en ese punto. Entonces, quería preguntarte acerca de cuál es tu reflexión en este aspecto, cuál crees que tienen que ser las bases del futuro modelo de desarrollo económico desde el punto de vista de izquierdas. Desde el punto de vista de izquierdas posibilista, porque hay una inquietud que tenemos, sobre todo en Navarra, pero yo creo que en el conjunto de España, es que a veces estamos en un estado de ansiedad permanente, tenemos que competir a ser más de izquierdas que lo que nos rodea, y a veces confundimos ser de izquierdas con ser populistas. Y en esta tierra el populismo no solo viene de la derecha, ni de parte de la izquierda, sino también viene del nacionalismo. Y contra eso, la verdad, es que es muy complicado luchar. Tenemos siempre la misma tentación en los debates internos del partido, que es lo que dices de los compañeros de Alemania, ¿no? Los compañeros de Alemania dicen, una cosa son nuestras convicciones, mejor dicho, una cosa es la razón, o dice, es que esto no tiene sentido que los españoles sean considerados como vagos, ¿no? Y otra cosa es lo que proponen al exterior, ¿no? O sea, una cosa es la razón, lo que dice la razón, y otra cosa es lo que proponen al exterior, el resumen, para enrollarme. ¿Cuál crees tú que tiene que ser las bases para un modelo de desarrollo alternativo desde su punto de vista de izquierda? Sí, yo creo que hay dos ideas ahí. En el libro hablo un poquito porque es verdad que durante mucho tiempo se ha cuestionado que los modelos más productivos sean incompatibles con el estado del bienestar, porque hay una idea extendida que el estado del bienestar genera vagos, ¿no? Porque la gente parece ser que no quiere trabajar y cobra subsidios, estas cosas que uno se extiende mucho hasta que se ve en el paro y se da cuenta que no es tan bonito estar ahí, o que, digamos, ser pensionista no tiene tantas ventajas, es decir, que no parece ser que obtener una beca pública no te soluciona la vida, ¿no? Entonces, no es cierto, y de hecho el libro demuestra con datos cómo, de hecho, Europa ha ganado en competitividad a Estados Unidos teniendo un estado del bienestar más fuerte. Hemos sido capaces de compatibilizar productividad con estado del bienestar.
Y creo que esa es una idea fuerza. Es algo que ya descubre Felipe González en los 80. Y creo que el socialismo de los 80, o el socialismo en Europa y en los últimos 30 años, debe mucho al Partido Socialista Obrero Español. Y creo que eso no se habla demasiado a nivel internacional. Es decir, el PSOE pone en los 80 sobre la mesa algo que no aparecía en otros partidos de izquierdas, y es la necesidad de hacer políticas de oferta. Necesidad de hacer políticas que hagan de las economías más competitivas, invirtiendo en educación, en capital humano y físico, que es educación e infraestructuras, y destinando una parte del gasto público a hacer de la economía más competitiva. Los conservadores siempre dicen que la competitividad hay que hacerlo a través del mercado y que sean las empresas privadas las que generen competitividad. Y el PSOE en los 80 les dice no, hay que utilizar el Estado. Y esa es la gran diferencia entre Felipe González y Thatcher. Es decir, que Thatcher privatiza, pero digamos cede todo el poder al mercado, mientras que nosotros hacemos las empresas más competitivas. Es decir, quedarte seguramente como dueño de, no sé, Telefónica no es muy complicado privatizar Telefónica. Todo el mundo la quiere porque es muy rentable. Lo complicado es privatizar o vender la SEAT, que seguramente genera poca rentabilidad, ¿no? Eso es la gran diferencia entre unos y otros. Así que hicimos la economía más competitiva, y el reto es ese. Es verdad que hay que invertir mucho más en I+D, en educación. No creo que sea la fórmula, digamos, tampoco es una fórmula mágica. Es decir, que hemos invertido mucho en los últimos años, pero no hemos cambiado el marco institucional o la legislación para que la gente tenga incentivos para investigar. Es decir, yo pertenezco a la universidad donde doy clase, y efectivamente no porque seas, digamos, porque te den dinero la gente se pone a trabajar. Hay que incentivarles, hay que cambiar las leyes, hay que decirles que el que no investiga pues va a cobrar menos el que investiga, y eso no tiene que ser malo o perjudicial. Únicamente fomentas que la gente trabaje, que tampoco es una idea equivocada. Y en segundo lugar, y bueno, me parece muy importante eso, porque sin crecimiento no hay redistribución, y eso hay una parte de la izquierda que lo olvida. Hay una parte de la izquierda que se olvida que hay que conseguir que las economías crezcan, porque si tú no haces que la economía crezca, lo que repartes es miseria. Entonces es tan importante crecer como redistribuir. Y la segunda idea fuerza, que creo que es de nuestros tiempos y que seguramente en los 80 nadie se lo cuestionaba, pero ahora nos lo cuestionamos ya todos, tiene que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Es decir, tenemos que tener también una idea de desarrollo que no acabe con el mundo. Es decir, que seamos los últimos en que habitemos este mundo, sino que, digamos, esto siga, digamos, siendo sostenible o perviviendo en el tiempo, ¿no? Y esa es una idea fuerza nueva, donde, por ejemplo, en España está muy poco explorado todo lo que tienen los impuestos medioambientales, que en Europa hay muchos estados que están ya obteniendo ingresos a través de impuestos al medio ambiente. En España todavía muy poco, y eso nos daría más ingresos para seguir haciendo pues más redistribución y más gasto público. Es decir, que de nuevo generar un marco institucional donde contaminar se penalice, y donde, digamos, aquellas empresas que se portan bien con el medio ambiente pues tengan algún tipo de beneficio, ¿no? Yo creo que eso es eso. Esas son, creo que, las dos ideas fuerzas del modelo económico, y que, de nuevo, no tiene tanto que ver solo con dinero, porque, por ejemplo, en infraestructuras en España tenemos ya bastantes. Sí, de hecho creo que nos sobran en algunos sitios y algunos aspectos, ¿no? Tenemos aeropuertos para personas, que pocos estados tienen, y nosotros sí. Tenemos ya líneas de AVE en municipios de 2.000 habitantes. No todo el mundo lo tiene, y nosotros tenemos una parada en algunos sitios. Es decir, que infraestructuras tenemos muchas. Lo que hay que conseguir es un marco institucional para que efectivamente seamos más competitivos. Yo creo que a veces a la izquierda le da miedo hablar de competición, pero la competición es meritocrática. La alternativa, ¿qué es? Que uno llega a los sitios por familia, que herede las cosas. Si justamente lo que nos hace, digamos, o lo que nos da oportunidades a aquellos que no hemos tenido o venimos de familias más humildes, es que nos ponemos a competir y a veces ganamos. Lo que nos hace perder es que a veces la competición no existe porque las cosas se heredan, ¿no? Así que no tenemos que tener miedo a esos vocablos, y no creo que sean para nada, que no sean progresistas, que sí que lo son, porque lo contrario sí que no es nada progresista. Que las cosas, digamos, se pasen de padres a hijos no es justamente muy de izquierdas. Pedro. Sí, al hilo un poco de lo que has dicho, porque me ha venido así sobre digamos, la competición, siempre y cuando las reglas del juego sean las mismas y haya una igualdad previa, desde luego yo creo que es algo a lo que hay que perderle el miedo. Eso estoy de acuerdo. Pero yo no era por ahí por donde iba, ni siquiera iba por lo de la educación, que es lo mío, sino que hoy pues quería plantear un poco sobre estos cambios de estructuras democráticas que has hablado, que me parece un tema muy interesante, porque en alguna medida también es volver un poco al pasado en algunos casos. Los que ya tenemos una edad y hemos
vivido en otros tiempos, pues a lo mejor vemos ahí un cierto intento de vuelta al pasado. Cuando vemos toda esta maraña asamblearia, de los movimientos que tú has mencionado, del 15M, etcétera, etcétera, que luego realmente no perduran en el tiempo, o si perduran, perduran de aquella manera, no hay una estructura que haga perdurar eso en el tiempo. Y ahí yo creo que hay una cierta incertidumbre en ese sentido. Y yo no sé si eso realmente arregla o no arregla un poco el tema. En algunos años ya muy pasados sí que había también unos ciertos movimientos asamblearios que al final acababan fracasando porque siempre hacía falta, digamos, una estructura, un encaminar eso por algún lado. Y esto lo ligo con otra cosa que a mí particularmente lleva también muchos años preocupándome, que es el tema de cómo participamos o no se participa. Hablamos de que la gente quiere participar, de que hay un déficit de participación. Pero luego resulta que en las estructuras, en las entidades, en las asociaciones, en los partidos, es dificilísimo conseguir que la gente participe. ¿Cómo compaginamos una cosa y otra, bajo tu punto de vista? Si es que se puede compaginar. Sí, sí que creo que hay que, incluso la posición de los partidos políticos hay que cambiarlo dentro de la democracia, hay que cambiar sus estructuras. Es decir, en eso estoy de acuerdo, aunque tengo mi escepticismo porque lo que estás contando no es algo de ahora. En los años 30 Michels escribe seguramente uno de los mejores libros de ciencia política, se llama Los partidos políticos, donde ya cuenta cómo al final cuando las organizaciones crecen en masa, se burocratizan, surgen las élites de hierro, que son las oligarquías de hierro, que son las que controlan la organización y seguramente acaban confundiendo sus intereses con los intereses colectivos y están más preocupados por sus intereses particulares que por los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos para ver cómo seleccionamos a la gente. Es verdad, y no hay que tener miedo a decirlo, hay gente que está en política por razones equivocadas. No hay que negarlo, es así. Y seguramente habrá que conseguir mecanismos para que esa gente tenga menos incentivos para estar en política, aumentando los controles dentro de la organización. Hace poco hemos conocido el caso de una persona que conseguía facturar pues artículos por un precio desmesurado, que no tenía nada que ver con la realidad, pero básicamente porque nadie le controlaba. Porque no tenía que rendir cuentas ante nadie. A lo mejor habrá que empezar a rendir cuentas. Es decir, no tenemos que tener miedo a que si el dinero de los partidos políticos es público y viene de los ciudadanos, a lo mejor tiene que haber un inspector de Hacienda trabajando dentro del partido político las 24 horas para ver cómo se gestiona ese dinero. Si el dinero es de los ciudadanos, no es nuestro. Es decir, que habrá que buscar mecanismos de mayor control dentro de las organizaciones para que esas personas que están por razones equivocadas, digamos, no sigan estando ahí. También soy muy partidario de incrementar la participación, aunque de nuevo hay que tener mucho cuidado. Y me explico, Navarra es un sitio ideal para eso, ¿no? Es decir, que cuando es muy poco el electorado, cuando las asambleas son muy pequeñas y la gente es muy poca, manipular resultados es bastante fácil. Es muy difícil comprar a 200.000 personas, es muy fácil comprar a 100. Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente, cuánta gente es la que vota, cuánto es la que no, y ver cómo se establecen esos mecanismos de participación. Es decir, que hay que dar más participación, pero a veces la confundimos la participación eso con la asamblea diaria y tiene que ver con otras cosas. Es decir, tiene que ver que cuando uno opina, pues efectivamente su opinión cuente o tenga que ver. Ya te digo que he reflexionado mucho sobre cómo cambiar los partidos. Se habla mucho de las primarias para candidato. También lo dejo para la reflexión y la provocación. Es raro que vivamos en una democracia parlamentaria y tengamos o queramos imponer mecanismos presidenciales. Es decir, las primarias para un candidato es un mecanismo presidencialista. En una democracia parlamentaria donde la gente vota partidos. Y eso por lo menos nos tiene que plantear un poco la provocación de qué tipo de democracia queremos. Es decir, que si tenemos que ir en esa dirección o tenemos que ir en otra. Dicho eso, ¿significa que la gente, los militantes no tienen derecho a votar a sus dirigentes? No, pero a lo mejor habría que ir más hacia elección de los secretarios generales o de las direcciones y no tanto hacia los candidatos. Porque al final un candidato sin poder orgánico, en el momento que pierda las elecciones, es, digamos, agua pasada, nadie se acuerda de él, ¿no? Mientras que los que efectivamente tienen más poder orgánico tienen más posibilidades de sobrevivir. Así que habrá que ir en ese tipo de dirección, es decir, ver cómo conseguimos que la gente sea más partícipe de las decisiones internas desde el punto de vista orgánico, y habrá que buscar mecanismos para incrementar la participación de la gente, y creo que nos estamos desviando
cuando hablamos mucho de primarias para candidatos y cosas así, porque nos desviamos del modelo de democracia que tenemos y no estamos yendo, digamos, seguramente a lo importante dentro de los partidos políticos. Pero además de que la gente vote, a mí me obsesiona mucho el control que tenemos que tener dentro de la organización para que esas personas, como os decía, que están por razones equivocadas, pues estén lo menos posible en política. Tony. Bien, bueno, en primer lugar, Hay 4 palabras. Pediría, por favor, capacidad de síntesis. Disculpad. No sé, las anoto y así respondo a las 4. Bien, si nos importa, vale, sí. porque es que dentro de un rato intuyo que habrá un interés importante en el partido. muy sintéticamente, bien, yo creo que el debate democracia directa, democracia representativa está clarísimo hacia la democracia representativa, pero sí es cierto que lo que, digamos, la imagen o lo que se oye en los entornos es una visión, la obra de Robert Mitchell está clara, de los partidos políticos como sitios muy herméticos que no son capaces de canalizar la participación de los ciudadanos. Es más, hay una visión de... Ya no se habla de ley de hierro, sino de mediocracia dentro de los partidos políticos, en unos términos muy duros, pensando que las personas que están en los partidos políticos no son los mejores, que no hay posibilidad de que los mejores entren en política, incluso que los mejores no quieren saber nada de política, dado como está denostada la democracia, ¿no? En ese sentido, se están oyendo propuestas desde exigir, bueno, y hay personas que, digamos, no han, digamos, que cuya actividad única es la política y únicamente se han dedicado a la política previamente, ¿no? En ese sentido, se han oído propuestas de una persona que no me es muy agradable, pero acabo de leer de un colega de otra universidad, otra propuesta en el sentido de exigir una experiencia mínima a cualquier persona que se dedique a la noble actividad política, propuestas de rotación, de no estar demasiado tiempo en los cargos, o el criterio a la posibilidad de participación en primarias. No coincido con el análisis que te estudia, es un mecanismo presidencial, bueno, depende del sistema electoral. Porque si vamos a un sistema electoral de distrito uninominal, igual tiene más sentido las primarias. No sé si me explico. Quiero decir, en Alemania, que tenemos el sistema de doble lista, si elegimos en la primera lista a un candidato por partido, igual sí tiene más sentido. Quiero decir, como el Partido Socialista, Rubalcaba, habló de la posibilidad de ir a ese sistema, igual sí tiene más sentido. Pero bueno, ¿qué te parecen todos estos mecanismos? ¿Crees que son necesarios? ¿Tu opinión? Marian, ¿cómo vas tú, Félix? No, Marian, venga, adelante. Me preguntaba otra vez a los términos económicos. Últimamente, bueno, yo como economista asumo plenamente la descripción que ha dado de los economistas, vamos, totalmente. Efectivamente, todo lo convertimos en números y todo tiene que ser rentable, y eso es pues como hemos funcionado en los últimos años. Yo últimamente veo muchos diagnósticos sobre el futuro, cómo puede salir España hacia adelante. El último de ellos, de la Fundación Ideas, la verdad es que no sé quién lo elaboró, no tengo ni idea de los autores, pero el diagnóstico es el siguiente, en todos ellos, vengan de donde vengan. Como la economía española, la demanda está absolutamente deprimida y no tiene ninguna expectativa de mejorar, pues el único modelo de crecimiento posible es el que se enfoque a las exportaciones y a la atracción de capital extranjero. Desde mi punto de vista es absolutamente lo primero de todo, no confiar en nuestras propias fuerzas, volver a insistir otra vez en la dependencia siempre del exterior, tanto en cuanto a que nos compren, ¿no?, como los productos, insistir otra vez más, o de la misma línea que en los últimos años, en el modelo productivo basado fundamentalmente en la exportación de bienes, porque de los servicios nadie habla, es decir, otra vez modelo productivo con industrialización, pero pues eso, ¿no?, enfocada al producto. Y otra vez más, confiar en que nuestra recuperación va a venir de los capitales extranjeros. Y es más, insistir también en que para exportar hay que aumentar el tamaño de las empresas, con lo cual las empresas pequeñas no nos sirven, o sea, las pequeñas empresas no nos sirven, tenemos que tener grandes empresas. Repetimos el modelo productivo, el modelo organizativo y la dependencia del exterior. En mi opinión, vamos, un modelo absolutamente abocado al fracaso. Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto.
Félix. Sí, yo lo que creo que es que la indignación, la reflexión de los ciudadanos pasa por otros. Todos los ciudadanos creen, trabajadores corporativos, en fin, educación, sanidad, etc. Pues se considera que la socialdemocracia en Europa no ha dado ni palo al agua, casi incapaz de dar una respuesta a la crisis que hemos tenido. Entonces, no solo país por país, que en Grecia, Portugal, España, etc., sino a nivel global ha sido incapaz, a nivel global de coordinación de los partidos socialdemócratas en el Parlamento Europeo, de presentar propuestas que respondiesen a las aspiraciones mínimas de los ciudadanos. Y eso a mí me parece que no se ha dado. Y esa es la angustia que tienen los trabajadores. La angustia de ver que no hay ningún partido hoy por hoy que dé claramente respuestas a las aspiraciones que en este momento tienen todos los ciudadanos y los trabajadores de cualquier gremio, que a mí me parece se puede discutir cualquiera de ellos. Es ahí donde yo quiero que, ¿sabes? Tú tienes algo escrito en ese libro que no has dicho, que es posible que en Europa haya un partido socialdemócrata como Dios manda. Si va a ser partidos socialdemócratas nacionalistas, porque hasta ahora son nacionalistas, hace poco en el país decía un articulista, decía: Alemania, los socialdemócratas van a abandonar a Hollande, como han abandonado a Zapatero y como han abandonado a los griegos y a los portugueses. Estaba hablando de hoy, estaba hablando de lo que está pasando hoy. Yo no sé si ahí tienes alguna respuesta o no. Sí, darte las gracias también por mis compañeros por la charla que nos has dado. Y yo rescatar unas palabras que has comentado, que hay un desencanto en la ciudadanía de todas las acciones políticas y los partidos políticos a nivel global, ¿no? Mi pregunta, y cogiendo la palabra de Roberto y para ser breve, viene a ser desde nuestra opción política, ¿qué podemos hacer para llegar a esa ciudadanía que está desencantada, a esa ciudadanía que está desengañada y a esa ciudadanía que no quiere saber nada de la política? Bien, pues Ignacio. Y con esto concluimos. Sí. A ver, el primer tema, selección de dirigentes, mediocridad de los candidatos. Bueno, es verdad que en las situaciones de crisis hay cierta tentación a la simplificación. Es decir, no es verdad que todos los políticos sean malos, como tampoco es verdad que todos los empresarios sean malos o todos los trabajadores sean malos. Es decir, que hay una gran variedad, y cuando uno conoce un poquito a los políticos, pues se encuentra gente buena, gente peor y gente medio pensionista. Es decir, que hay todo tipo de colores, ¿no? Hay veces que es verdad que se tiene la tentación de decir, bueno, es que los mejores no se acercan a la política. Y esto, aunque sea un poquito tirar, digamos, piedras contra aquellos que estamos dentro de la universidad o nos dedicamos a las fundaciones, creo que el ejemplo de Carlos Mulas es un ejemplo que no siempre los mejores es una solución para la política. Es decir, que tampoco es verdad que todos los mejores... Yo conozco a Carlos desde hace muchísimos años. En el pasado llegamos a ser muy amigos. O sea que yo estoy muy decepcionado con lo que he visto y he leído estos días respecto a este caso. Para mí es una gran decepción personal, pero es una persona muy brillante que ha cometido errores profundos respecto a su concepción de lo que significa estar en una organización. Así que no siempre es verdad que los mejores sean motivo de éxito. Carlos es lo que más conocemos ahora. Mariano Rubio era otro economista brillante que tampoco, digamos, se caracterizó por tener un comportamiento correcto. Y en el fondo, bueno, esto de mejor y peor también a veces hay que preguntárselo a los ciudadanos. Es decir, bueno, tampoco los políticos son elegidos por ciencia infusa. Son elegidos porque alguien les vota, alguien les elige. Es decir, que tampoco es que de repente los tipos que están en los ayuntamientos y en los parlamentos son alguien que han caído de abajo, sino que han sido elegidos por la sociedad. Y es curioso que exigimos mucho a los políticos y no sé si la gente se exige tanto a sí misma como exige a los políticos. Es decir, que el nivel de exigencia tendría que ir en todas las direcciones. Es verdad que necesitamos a los mejores en política, como necesitamos a los mejores en las empresas y a los mejores en los sindicatos y a los mejores en muchísimos sitios, ¿no? Dicho eso, es decir, como que hay que coger con un poquito de perspectiva este tema, sí que es verdad que uno tiene la sensación de que los políticos de los 80 en todos los partidos, izquierda y derecha, eran mejores que los políticos de ahora. Eso sí que es una sensación extendida. Que seguramente uno escuchaba a Ernest Lluch
o escuchaba a Maragall o escuchaba a Solchaga y veía que hacía unos análisis y unas propuestas muy profundas. Y ese tipo de perfil hoy en día se echa mucho de menos en los partidos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay algunas circunstancias. La primera es que cuando las cosas van mal, es verdad que los mejores se apuntan al proyecto. Cuando las cosas van bien, pues seguramente los mejores se dedican a otras cosas, ¿no? Es decir, que en épocas de crisis es cuando los mejores de la sociedad empiezan a empujar y a plantear propuestas, ¿no? Y que quizá en esta crisis veamos como una cosa positiva que eso suceda, que gente muy valiosa que está en la sociedad empiece a implicarse más en política, porque es verdad que tampoco, cuando vas a un partido tampoco te prohíben apuntarte, te puedes apuntar y hacer cierta actividad política, lo que no esperes es que te hagan el jefe del lugar nada más llegar, sino que seguramente pues hay que conocer un poquito la organización, hay que hablar con mucha gente y esto exige un aprendizaje, ¿no? Y sí que es verdad que los partidos seguramente en eso que hablábamos hace un momento de la forma de seleccionar a la gente, tendrían que, creo que si se diera más palabra a los militantes, nos equivocaríamos menos. Eso sí que creo que podría funcionar. Es decir, que quizás incrementamos las formas de participación, si no es un cuarto oscuro en una mesa redonda, como se eligen las cosas, y se diera más participación a la gente, quizás nos equivocaríamos. Nos seguiríamos equivocando, seguiríamos viendo a gente equivocada en todo esto, pero seguramente nos equivocaríamos menos. Y seguramente tendría que ir en esa dirección de más democracia y más participación en todos los partidos. Ahora de seleccionar las primarias, sí, podemos discutir para qué, es decir, que es verdad, tiene razón que el sistema electoral influye mucho, por eso hacía hincapié que en el modelo que tenemos de democracia no se encaja mucho. Si vamos a otra democracia quizá encaje más. Economía, bueno, imagino que sé quién es el autor del texto de ideas. Tengo sí, se llama Gustavo Nombela, estará ahí varios economistas que trabajan. Sí, es verdad que son economistas brillantes y que proponen cosas que en el modelo económico español pues tienen difícil encaje, ¿no? Es verdad que en España las pymes tienen mucho peso y en ese modelo de exportaciones va a ser muy difícil, pero también es muy difícil tener I+D con pymes y complicadísimo. Porque como una empresa pequeña de 3 trabajadores va a invertir parte de su dinero en investigar y en desarrollo. Es decir, que el modelo de pymes nos presenta algunos problemas y retos. Quizá la solución sea en crear consorcios de empresas, en unirlas, en que haya sinergias entre las pymes, para ir a un modelo empresarial con más tamaño, ¿no? Pero tampoco nos podemos decir, bueno, es que el mundo es así y ya está. Bueno, a lo mejor el mundo hay que cambiarlo y no porque sea así sea correcto, ¿no? Entonces el tema de las pymes, yo ahí sí que creo que habría que explorarlo mucho más. Lo de las exportaciones, a mí tampoco me suenan mal, pero todo depende de cómo exportemos. Si exportamos vía salarios me parece fatal. Si la única forma de exportar es bajando los salarios a la gente, no estoy en ese juego. Si vamos a exportar porque somos más productivos, ahí ya podemos hablar de otras cosas, ¿no? Entonces es cuestión de cómo se hagan de nuevo las cosas. Es verdad que en un modelo económico como el de los 80, esto se decía cuando yo presenté el libro, lo presenté en Madrid con Joaquín Almunia. Entonces a Joaquín me miraba con esto de Europa, que no lo veía tan claro, él como comisario europeo, y me decía, claro, porque es que el mundo ha cambiado. Digo, ya lo sé, digo, pero en los 80 vosotros ¿cómo os hacíais competitivos? Llamabais al Banco Central español y devaluaba la moneda, devaluabas la moneda y a exportar. Y la economía se recuperaba, pero eso ya no lo tenemos hoy en día. Ya no podemos llamar al Banco Central Europeo que nos baje y nos devalúen el euro para que los españoles exportemos más, ¿no? Entonces, como eso ya no existe, pues la exportación nos exige de otras cosas, nos exige de ser más productivos, porque si no nos van a coger en otra dirección. Y de capital extranjero, no, lo que tiene que hacer es volver el capital que se ha ido. Desde el verano del 2011 hasta ahora ha salido de España 400.000 millones de euros de capital. Ha salido en busca de otros países, refugio en otros países, de economías, porque había temor a que no saliéramos del euro por una serie de circunstancias. No creo que fuera por los impuestos, porque ahí se pagan pocos comparado con otros lugares, pero se han ido de aquí por otras circunstancias. No hace falta capital extranjero, con que vuelvan los que se han ido empezaremos a funcionar otra vez seguramente. Indignación. Es verdad que la socialdemocracia en los últimos 4 años no ha puesto muchas cosas sobre la mesa, estoy de acuerdo, y además está muy dividida, pero yo creo que más que fijar el foco en los últimos 4 años, yo creo que tenemos que mirar hacia los últimos 20 años. Es decir, creo que lo que sucede ahora no es una cosa de un día para otro, nos sucede porque en los últimos 20 años hemos hecho algunas cosas mal en la gestión de la economía y en los proyectos económicos. Es decir, que nosotros somos copartícipes de lo que ha pasado en la desregularización de los mercados. Es decir, no solo la derecha ha desregulado, también la izquierda ha desregulado mercados, porque tenía esa fe ciega en el que el mercado funcionando solo generaría más riqueza. Y creo que ahí está realmente el meollo de la cuestión. Es decir, que no es que la izquierda no proponga cosas ahora, porque seguramente tengo la esperanza de que muy pronto va a proponer cosas. Y que en el fondo no ha propuesto cosas ni la izquierda ni la derecha. O sea, si no ha propuesto cosas, nadie.
Y lo que se propone no es para que la economía mejore, sino que propone modelos ideológicos. O sea, la austeridad es un modelo ideológico, no es una solución a la crisis. Entonces, no hay propuestas ni en un lado ni en otro. Pero dicho eso, ¿ese es un problema? Bueno, hasta cierto punto. A mí es que me preocupa mucho más lo que hemos hecho en los últimos 20 años, para no repetirlo. Para que en esas propuestas que van a surgir a partir de ahora no volvamos a hacer algunas equivocaciones. La gente es muy crítica con la segunda legislatura de Zapatero por la crisis. Yo, en cierto aspecto, soy más crítico con la primera porque creo que algunos de los problemas actuales se tenían que haber solucionado antes. Es decir, no puede ser que si tú ves tus cuentas públicas y veas que el 30% de tus ingresos en las autonomías provienen de la construcción, no te des cuenta de que cuando ese sector se caiga te vas a tener un problema de ingresos. No puede ser que veas que el 12% de tu economía depende de la construcción cuando a nivel europeo el 6% es lo que sucede en el resto de economía. Es decir, que había indicadores que nos decían que aquí estaba pasando algo mal y que había que haber tomado medidas antes para que eso no volviera a suceder. Por eso el problema no es que llegara la crisis y no la reconoces, no la gestionas. Bueno, se hizo lo que se pudo. Yo ahí estoy, creo que el presidente Zapatero hizo lo que pudo y me gustaría saber qué habrían hecho otros. Pero dicho eso, creo que los 4 años anteriores tenía que haber tomado medidas para que no hubiese el derrumbe que ha habido en el empleo y en el crecimiento económico como el que hemos tenido. Es una cosa totalmente distinta. De nuevo hablamos de antes, no del presente. ¿Cómo podemos llegar a la ciudadanía? Y aquí acabo. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer principalmente es escuchar. Es decir, creo que hay que retomar el contacto con las plataformas. No puede ser que las mareas verdes, naranjas, blancas, no haya gente del ámbito de la izquierda del Partido Socialista escuchando, no liderando. No hay que confundir, no hay que estar allí para llevar la bandera, hay que estar allí para ver lo que piensa la gente y luego trasladarlo a la organización. La organización no deja de ser más que una correa de transmisión, un instrumento que recoge las demandas de la gente y las lleva a las instituciones. Entonces, seguramente pues habrá que, eso que llaman de volver a la calle, pues es ir a las mareas, tener gente, hacer mucho diálogo y escuchar. Y por experiencia personal, cuando vas a los sitios pues te dan cuenta que eres del Partido Socialista y no tienes ni rabo, ni cuerno, ni haces cosas raras, sino que es un tipo normal que si además vas con una buena actitud de querer escuchar y de querer dialogar, pues te puedes ganar muy pronto a la gente, ¿no? Entonces seguramente habrá que empezar a hacer eso, pues es hacer calles, implicarse en las cosas y escuchar. Y sobre todo es una actitud también, porque yo he escuchado a mucha gente cuando salía el 15M o el 25S con muchas reticencias. No, mira, la actitud ante esos movimientos no es de poner una barrera y decir que están equivocados. La actitud es vamos a ver qué quieren y qué dicen y vamos a ver cómo podemos solucionar un problema, porque me parece que es un problema grave que la gente se manifieste frente al Congreso. Es verdad que en los 80 también lo hacían, a veces nos falla la memoria, pero en los 80 estaban allí, pero en vez de con eso estaban con barrenas porque estaban los mineros, estaban los de astilleros, estaban no sé quién, y entonces el PP les recibía y se hacía fotos con ellos en las comisiones parlamentarias y se dejaban entrar al Congreso y aquello era muy bonito, ¿no? Ahora les ponen vallas cuando gobiernan, cuando estaban en la oposición se hacían fotos con ellos. Pero la actitud no puede ser de rechazo frontal o de decir que la gente está equivocada, porque a veces también nosotros estamos equivocados, incluso yo puedo estar en algunas cosas que he dicho, ¿no? Y eso es una actitud ante la ciudadanía que lo premiarán. Y luego, y finalmente, ejemplaridad. Muchas de las cosas que decimos hay que hacerlas. Hay que ser ejemplar en el comportamiento. Si decimos democracia, hacemos democracia. Pero no solo para los demás, sino también para nosotros, ¿no? Entonces, si pedimos transparencia, tenemos que ser transparentes. La organización tiene que contar cómo funcionan las cosas, que la gente sepa cómo funciona el partido y que con esa ejemplaridad yo creo que nos ganaremos bastante. Vale, muchas gracias. Muy bien.